Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlas y saludarlos a todos los amigos y amigas que ven Sin Censura en esta etapa de remembranzas, porque realmente es una etapa diferente. No hemos estado grabando con personajes actuales, pero sí estamos recordando los programas que hicimos a principios de este siglo. Qué cosas, el tiempo se va, pero la historia es la historia y eso no hay que olvidarlo. Hace unos días estuve en la Ciudad de México en un homenaje de velación de un busto de Porfirio Muñoz Ledo que se hizo precisamente en un jardín de la colonia del Valle que estaba o que está a 2 cuadras de donde Porfirio nació, que si quienes vieron la conversación que tuvimos, que también reprodujimos hace unas semanas, recordarán que él lo platica así, él nació en la colonia del Valle, ahí se formó, etcétera, y ese jardín donde develaron el busto por iniciativa de Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, está a 2 cuadras de donde él nació, donde él creció, donde vivió, y que además él le dijo a Martí en alguna conversación hace años que algún día quisiera que se le recordara y se le iba a recordar con un busto en un lugar cercano a donde había nacido, y eso se cumplió y lo hizo válido Martí el pasado martes, pasado, el pasado martes. Entonces, en ese contexto, eso es cierto, la historia es la historia. Hoy a veces pues, puede desaparecer físicamente, pero lo que hayas hecho en tu vida, ahí está. Y estamos en época de Guelaguetza. Es una época muy agradable, tenemos gran turismo en Oaxaca, qué bueno, porque eso representa ingresos para horizontales, que es lo que a mí me interesa y me parece que es lo fundamental, horizontales en todos los sentidos, y todos ganamos. Con, y además la Guelaguetza es una fiesta maravillosa, mundialmente ya reconocida, qué bueno que se celebra y que se siga celebrando por siglos. Y en este contexto de remembranzas, hoy les vamos a presentar, en este tiempo también de fiesta para los oaxaqueños y para el mundo, una conversación que sostuvimos el 6 de julio del 2005. Podríamos decir que van a ser o ya hacen 19 años, con un personaje que lo dijimos ese día cuando platicamos. Eh, no era político, no es político, no era el tema de economía, el tema social, el tema de los partidos, de la grilla, que era en todo caso el tenor y el eje de las conversaciones que hacíamos para Sin Censura, pero que él también es un personaje que va a estar en la historia, les guste o no les guste. Se llama Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, probablemente las juventudes actuales no lo recuerdan, me pasó con mis compañeros productores que no sabían quién era Alberto Vázquez hasta que empezamos a ver y a recordar la conversación y a oír unas de sus canciones, y bueno, pues ya dijeron que se las van a cantar a sus novias, ¿no? Entonces, en ese contexto, hoy vamos a recordar la conversación que tuvimos en ese momento, en el 2005, ya hace 19 años, con Alberto Vázquez. Sin más preámbulos, aquí está. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche un invitado muy especial, pero de veras muy especial. Ustedes saben, siempre en Sin Censura abordamos temas de carácter político, de la coyuntura, testimoniales, de la historia, de la economía. Hemos entrevistado a periodistas, hemos entrevistado a analistas políticos, a personajes de todos los sectores partidistas, de todos los espectros nacionales, internacionales.
Pero hoy tenemos un invitado que diría yo, también es un ícono en lo que hace, es un personaje que merece mi mayor respeto, además, pues con su voz pudimos muchos mexicanos sin duda generar molinos, ideas y darle rienda suelta a nuestras utopías y a veces hacerlas realidad. Sin más preámbulos, Alberto Vázquez. No, hombre, muchas gracias por todo lo que dijiste, muchas gracias. Qué gusto me da saludarte y qué gusto estar contigo. Y bueno, pues no sé ni por dónde empezarle. Alberto Vázquez, ¿cómo surge la vena artística? ¿Cómo llega a hacer lo que es actualmente? Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Es muy parecido, creo que la historia de todos nosotros, los que andamos en este ambiente. Yo me acuerdo que pues me juntaba con muchachos en la esquina y cantábamos con una guitarra, y no faltaba el que me dijera, vamos a llevarle serenata a mi novia, o a mi mamá el Día de las Madres. Así empecé. Y mi hermano era el que cantaba realmente, ¿no? Mi hermano cantaba muy bonito. ¿En dónde? En México, en México. Sí, yo soy de Guaymas. Tú eres de Guaymas, Sonora. de Sonora. Y llegué a México como a los 6, 7 años. Y ahí hice mis estudios y quise ser primero dibujante, pintor, escultor, y hago muchas cosas de escultura y pintura, no creas, y las hago muy bien, creo ahora. Pero realmente me gustó más la cantada, ¿no? Entonces una señora, tenía yo como 14 años, me dijo, oye, pues cantas padre, te voy a llevar con un amigo mío que es el dueño de tal lugar que se llama el Cadillac, para que cantes, ¿te gustaría? Le digo, sí, me encantaría. Y ya me llevó, no me pagaban, pero me daban la cena. Pero me volví el trío del restaurante, como quien dice, ¿no? Llegaban los clientes y me decían, oye, a ver, cántate tal canción. Me sabía rancheras, boleros, de todo cantaba, porque fue pues, más o menos en 56, por ahí, 55. ¿Tú te acompañabas? Había un trío que me acompañaba. Sí. Un trío. Un trío y un pianista, tan pequeño, me acuerdo, Julio Cobos. Y al final, cuando yo ya cantaba yo, pues no faltaba quien me metía mi lanita aquí en el saco y ya llegaba a mi casa con una lana, ¿no? Claro. Así fue como empecé. Y luego ya más profesional, el debut. Fue en el Afro, en un lugar que era precioso, que era de Agustín Barrios Gómez. Agustín Barrios Gómez me fue a ver vaya, llegó a ese bar y me vio y me dijo que si quería entrar al Afro. Le decía yo, no le cobro, por favor, déjeme ir, porque para mí ese lugar era como ahora la academia, una cosa así, ¿no? Que te das a conocer inmediatamente. Un escaparate muy grande. El México Nocturno. El México Nocturno. Tenía vida intensa. Y te digo una cosa, hasta la fecha no ha habido un cabaret tan bonito como era el Afro, ¿eh? Era precioso. ¿Dónde estaba? Estaba en Insurgentes, donde está el Monumento a la Madre, en el Hotel Plaza, pero era abajo. Ah, ya, claro. Muy bonito, precioso. Casi Insurgencia y Reforma. Ándale. Oye, y luego además esto se contextualiza dentro de una etapa, el surgimiento del rock and roll en los Estados Unidos en la década de los 50, sí, y luego los primeros covers que se van dando de canciones americanas en México, etcétera, y surge una generación. ¿Cómo se...? Pues fíjate que yo fui el más lento. Quizá empecé antes que ellos, pero entré después que ellos, porque... Como te digo, yo andaba en bares, andaba en el cabaret y todo eso. Legua, mano, luchando. Sí, me encantaba cantar, me encantaba que me escucharan, ¿no? Y resulta que empieza a pegar César Costa en aquel entonces, Enrique Guzmán, Angélica María, Manolo Muñoz. Y caray, yo no grababa. Yo los oía y decía, sí, qué coraje, y a mí también me gustan esas canciones, ¿no? Y yo empecé con mis 16 toneladas, me acuerdo que me la aprendí en una paletería que se llamaban Kikos en México, que hasta el dueño ya me quería correr porque en aquel tiempo no había caseteras. Entonces era de 20 y apuntaba yo fonéticamente lo que decía la canción y se me pasaba una palabra y tenía que echar otro 20 para volverle a oír y hasta que el dueño me dijo, te voy a dar el disco porque ya tienes locos a todos aquí en el restaurante. Total, me dio el disco y me la aprendí. Fue la primera canción realmente pues, americana, ¿no? Que me gustaba, pero era más bien un blues, 16 toneladas. Por ahí empecé. Luego cuando salió Elvis, cuando salió Billie Holiday, entonces fue cuando se soltó toda la raza mexicana, ¿no? Y no nomás en México, digo que fue mundial. Bueno, ya en el Afro me conoce un señor Guillermo Acosta, que era el director artístico de Discos Mozart. Entonces me dice que si quiero grabar. Y yo, puestísimo. Y es cuando empiezo a grabar. ¿Cuál fue la primera que grabaste? Fue Esta noche de mi amor y La historia de mi amor. Ah, La historia de mi amor, que también la cantaba César Costa. La cantaba César Costa, ¿verdad? Sí. Sí, también la cantaba César Costa. Nada más que la cantaba muy abajo. Por supuesto. Por la estatura. Por la estatura, sí, por supuesto. Además, por las dos cosas. Y en ese contexto,
Ya está Enrique Guzmán, bueno, es toda eran íconos ya en ese momento, ¿no? Maestro César Costa, Manolo Muñoz, Paco Cañedo, Oscar Madrigal, Ricardo Roca, y los grupos de la época, los Hooligans, los Teen Tops, los Camisas Negras, bueno, de ahí surge César Costa, ¿verdad? Los Black Jeans. Y después de ese éxito, oye, pero 16 toneladas es padrísima. No, a la gente le encanta ahora, ¿no? Pero al principio como que pues, no les entraba porque era una cosa realmente totalmente novedosa. Si nos decían que éramos unos rebeldes de aquel entonces, Claro, ¿no? claro. Que éramos los rebeldes de la música en aquel entonces, los locos, ¿no? Y lo que pasó es que fui a grabar a Musart, me dieron un disco donde vienen puros hits, venía Olvídalo, Significas todo para mí, Desencadena mi corazón, puras canciones a las cuales inclusive yo les hice la letra. Y no pasó nada, no vendían ni más que a mi familia, no, nadie compraba el disco y no pasó nada, ya me querían correr de la compañía. Y lo más curioso es que todos pegaron con covers. Y de repente el señor Acosta les dice a los de la compañía, no, aguántenlo, yo tengo fe que este muchacho puede hacer algo. Y gracias a él llegó el segundo disco, que fue donde grabé El Pecador. Claro. Y El Pecador, pácate, les dio un trancazo fuertísimo. Y automáticamente la gente iba a las tiendas y decían, oiga, ¿qué más ha cantado este cuate del Pecador? Entonces sacaron el disco viejo, donde venía Olvídalo, Significas todo para mí, y se convirtieron en éxitos. O sea, una canción jaló todo lo que tenía atrás. Y Como suele suceder. Como suele suceder. Y así fue como comencé, ¿no? Pero y ya en esta circunstancia, una vida intensa, Alberto. Sí, sí, una vida ha sido muy bonita mi vida. O sea, ha sido triste, porque no hay nada alegre todo el tiempo, no es como una carretera, subidas y bajadas, pero no me arrepiento, ¿no? Estoy muy feliz de lo que he hecho, de lo que he logrado y de lo que he hecho en mi vida, ¿no? Algunas anécdotas de esa etapa, man, debes tener muchas. Tengo, pues esa del afro esa Es- es fantástica, yo creo que... Mira, yo era un muchachillo estaba muy chico, ¿no? Entonces, cuando llegó el señor Barrios Gómez, y me dijo que si quería yo ir al Afro, que era un cabaret del mejor, ¿no? Donde debutó Celia Cruz, Gila, Lucho Gatica, Antonio Prieto en aquel entonces. Para mí, yo era el relleno, ¿no? Pero para mí estar ahí con ellos era Claro. lo máximo. Pero cuando yo estaba en el Cadillac y este señor me llegó y me va a ver y me llama a la mesa y me dice, ¿te gustaría ir al Afro? Y yo le dije, por favor, señor, firme lo que del billete, no le cobro. Me dice, no, foguéate más aquí y yo te voy a llevar. Bueno, termino de cantar, me voy a mi camerino, estaba feliz. Entonces me meto al baño, me empiezo a ver en el espejo y me empiezo a arreglar y decir, ¿por qué viene el desgraciado gordo este a contratarte? Porque eres un fregón y gordo mendigo para esto, y gordo no sé qué tanto, porque el gordo este se dio cuenta de que no sé qué, y que no sé qué, mendigo gordo y que no sé qué, y de repente se abre una puerta del baño y sale muerto de risa Agustín Borges Gómez, me estaba oyendo en el baño. Yo ya no fui al Afro, ¿no? Porque hablé mil cosas estúpidas, ¿no? No, yo creo que él vio el entusiasmo que yo tenía, claro, y eso fue lo que me llevó al Afro, ¿no? Y son anécdotas que nunca se van a olvidar, porque inclusive mucho después me llamaba a la mesa, ya me dio cuenta y me decía, cuéntales lo que decías. Lo que decías de mí. ¿Qué decías de mí? Sí, entonces yo, no, señor, por favor. Oye, y con Enrique, con César, con toda esta camada. Sí, ¿no? Lo operaron de corazón, todavía vive. Sí, sí. Ya nada más le dices que ahora le dices. Ahora le puse el billetero. El billetero. Sí, porque canta por los cachitos, nada más. Sí. Bueno. Antes le decía el Rolls Royce también, porque estaba muy bien acabado. Bastante Y nombres que les pongo de repente. Es que Conscripto también le puse un tiempo, nomás se lo quité porque me da pena. Porque se me hace que tiene una marcha. Entonces, mejor no lo digo. No es de realidad. Pero de esa época, ¿cómo fue esa rivalidad? Porque de alguna manera había una rivalidad artística, pero artística, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, en La Corona con un señor Vallejo que andamos en friega diario 3 pueblos, desde Tijuana hasta Guadalajara, todo el Pacífico, y diario eran 3 pueblos donde cantábamos. Ganamos muy buena lana. Para aquel entonces, te puedo decir, 2,000 pesos diarios era un dineral para un chamaco como nosotros, ¿no? Y todos convivíamos en un camión. O sea que era padre, porque es como cuando tú estás en la escuela y creces y de repente un día vas a tu escuela donde tú estudiaste y te paras en el patio donde jugabas, es una sensación muy especial, ¿no? Claro. Y juntarnos a veces es muy especial porque
Nos juntamos, por ejemplo, un 9 de mayo también en el auditorio, Enrique, Manolo, César, Angélica y yo. Sí. Que me daba risa porque decía, nos anunciaban los 5 grandes. Y yo decía, los 5 grandes, pero de edad, le dije. y fue un éxito, ¿no? Entonces, el meterte ahí al auditorio y empezar a oír a los demás con las canciones que yo, cuando no grababa, las escuchaba y decir, ah, qué padre onda, ¿no? Esas canciones cuando yo empecé yo quería grabar, ¿no? Y entonces, pues todo es recordar, alimentarte, ¿no? Mentalmente, artísticamente, y es padre, ¿no? Conviví muchos con ellos. Ahora es cuando convivimos menos porque las distancias en México ya son diferentes. Es complicado. El trabajo es diferente, ya cada quien hace un espectáculo de 2 horas. Antes éramos como Blanquita, ¿no? Que 3 canciones él y luego seguía el otro por 3 canciones. Y así, era más bien como tipo variedad del teatro, ¿no? Pero tú siempre ya has tenido un show muy hecho. Yo me acuerdo que yo te vi en Marrakech, por ejemplo. Ya había cambiado mucho. Y hacías un show excelente, ¿no? Y esta del Pecador sin duda ha sido... Curioso lo que te decía, El Pecador es mexicana, es de Rubén Fuentes. Y otra que pegó muy fuerte conmigo, que fue Perdona mi vida, que era de Gabriel Ruiz. Y lo curioso es que nunca pegué con canciones covers. Sí pegaron, claro, pero las que me hicieron famoso fueron mexicanas totalmente. El cine. Yo recuerdo también tu película esta que haces con Angélica María, Perdóname mi vida, ¿no? Por la canción que pues todavía es un clásico. Sí, pues son clásicas porque la gente se divierte. Realmente los rebeldes aquellos somos muy fresas ahora, ¿no? No, pero fresísimas, man. Sí. Si te costaba un trabajo darle un beso, todo era alrededor de un beso, se suponía, claro. ¿no? Hay varias que hice con Angélica. Tú eras mecánico. Sí, creo que se llama Romeo contra Julieta. Sí. Sí. Que me llamo Cuberto Guaudázar. Con don Fernando Soler, Berta Moss, Angélica y con Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. Bueno, siempre alguna anduvo con primicia tenemos que... Sí, fueron novios. Bueno, antes épocas se conocía el tema, ¿no? Claro. Tú también no cantaste mal las rancheras. No, yo le traía ganas a Angélica en aquel entonces, me acuerdo, que precisamente en aquella película de Perdóname mi vida, íbamos en el avión, porque lo hicimos en Acapulco. Entonces iba yo en el avión, iba yo pensando, cómo me la voy a ligar, y cómo lo voy a agarrar, no sé cómo, no sé. Coco, ¿no? Que hace uno de chavo. Y llego a Acapulco, y estaba en la administración, y me llegó una italiana, y me empezó a aventar los perros, y adiós, Angélica María, porque estaba, pero, bárbara. Angélica, No, y además acá ya no había que hacer ninguna faena, ya estaba hecha sola, ¿no? Entonces, pues te va a ser más fácil, ¿no? Llegó a hacerte la faena a ella. Así que, pero yo recuerdo esa película sensacional, pero ¿cuántas películas hiciste? 34 películas. De las 34, como 3 son buenas. Bueno, pero ya son clásicas. No, había una clásica también, La Edad de la Violencia, que es con César Costa, Manolo Muñoz. Había otra que le gusta mucho a la gente, que es Cuando los hijos se van. Otra buena, que es Lanza tus penas al viento, que es bonita película. De las buenas que yo conozco. Y esa de Lanza tus penas se te muere la heroína, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? La muchacha. Y Alicia Bonet. Con Alicia Bonet. Y lo más curioso es que la escena final, de veras lloro porque acaba de morir mi madre. Y la canción que canto al final se la hice a mi madre, Desencadena mi corazón. Era una canción de Ray Charles que a mi mamá le encantaba, la ponía todo el tiempo en la casa. Cuando muere mi madre y oía yo esa canción me daba mucha desesperación. Empecé a hacer la letra y le hice la letra de esa canción. Inclusive la usan en esa película, que es algo corriendo al final, ¿no? Sí, Desencadena mi corazón. Pues una buena camada de películas. Y otra que me gusta es Mi niño Tizoc. Esa no me acuerdo. La hice con Ismael Rodríguez. 2 películas muy buenas con Ismael Rodríguez. Una que se llama Faltas a la moral y Mi niño Tizoc. Que lo único que yo le decía a Ismael, pero ¿por qué Mi niño Tizoc? Si Pedro ya hizo Tizoc y yo junto a Pedro, ¿qué hago? Él hizo a Pedro realmente, Ismael, ¿no? Es un gran director. Uno de los mejores directores que han existido en nuestro país. Sin duda. Y lo más triste es que nunca les hayan dado lo que se merece, porque si te pones a ver, ahora hablan de los efectos especiales y que hay computadoras y que hacen muchas cosas. No se han dado cuenta que este señor, en 1957, hizo Los Tres Huastecos, donde se juntan los 3 Pedros Infantes, el coyote, el cura y el militar, y los 3 cantan, abrazados. Eso en aquel entonces era un milagro. Magia. Sí, era magia. Sí, y se lo llevó a la tumba, porque nunca se supo cómo demonios lo hizo.
Ahora sí, ahora lo hacen con una computadora. Pero en aquel entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Es cierto. Y nadie se lo reconoce, fue un genio del cine mexicano. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, todas las películas de Pedro buenas las dirigía Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez era el retratista del pueblo mexicano. Sí. Y dirigía fenómenos. Y de la época de oro del cine Sí, mexicano. Oye, con Mauricio Garcés no hiciste Ah, nada. como no, como Mauricio. Fue tu cuate. Sí, como no. Era un tipo sensacional. Sensacional, sí. Muy simpático, muy vivo. Tenía siempre una respuesta para cualquier cosa. Me acuerdo que en Lanza tus penas al viento trabaja conmigo. Sí. Y le tocó de su galana a una muchacha que se llamaba Andrea Coto, que era chaparrita. Y entonces siempre la traía corta, le decía, oye, nana, ven acá, nana. Y a ella le daba mucho coraje, no me digas nana, le decía, ¿por qué me dices nana? Y menos en la cámara. Y fue y se quejó con el director. Y el director le dijo, pues, ¿qué tiene, hombre? Pero que no me diga nana, ¿por qué me dice nana? Total, le dejaron que le dijera nana. Y en Xochimilco, ella se quiso vengar. Te digo la rapidez de mente que tiene este tipo. Entonces hay una escena donde pasamos por unos puestecitos y había una máscara de esas de los viejitos y la agarra a ella y se le queda viendo la máscara y voltea a ver a él y le dice, ¿algún pariente tuyo? Para vengarse, ¿no? Y voltea él con una paleta y dice, es un espejo. Y la tenía ella así, o sea, tenía una agilidad. Sí, y ella decía, no, que corten eso, por no meterte con él, se queda. Y creo que se quedó en la película. Que son de las escenas que muchas veces surgen en el momento. Exacto, las que morcillas no famosas. están Sí, previstas. sí. Que no están previstas. Sí. Entonces te querías ligar a Angélica, Sí, pero no te ligaste a Angélica, te ligaste a sí, a otras. una que se llamaba Lucía Bartoli, no se me olvida. Y también a Isela, ¿no? Bueno, sí, Isela fue después. Sí, fue mucho después. Ya más tiempo. Sí, Es yo mamá con de tu Isela hijo, yo ¿no? como a los 20 años, sí. Sí. A los 20 años. Sí. Arturo nació el 63, por ahí nació. Ah. Todo un personaje también, Sí. también Isela. Bueno, eso es parte de la historia, de todo cómo se va construyendo, porque además es una etapa intensa en la creatividad, en la música, en los grupos. Bueno, los Beatles surgen también. En También esta cuando se etapa. va Elvis a Alemania, ¿no? Así es. Que deja un hueco, entonces se meten ellos muy fuerte. Y pegan en Además, México. Y pegan en todo. Pero no les quitaron su nicho a ustedes. Yo creo que cada quien, es lo que yo alego, no hay por qué tener envidias, ¿no? La gente no va a comprar discos nada más de una sola persona. Yo no creo que en tu casa tengas discos nada más de una persona. No, por supuesto. Porque tienes que tener de José, tienes que tener de la gente que te gusta, ¿no? Hasta de Agustín Lara, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Pedro Infante, no sé, de los de antes estoy hablando. Pero cada quien, si hace las cosas bien, la gente va a comprar el disco, ¿no? No nada más vas a vender tu disco a una gente. Entonces tú tienes que ser parte de una gama de discos en las casas de las familias, ¿no? Entonces, Claro. Y eso es lo importante, Oye, estar por lo menos en el grupo. Claro, de esa misma etapa de que surge de los Crazy Boys el Vivi Hernández. El Vivi Hernández, sí. Era Bueno, el showman. Showman. realmente, sí. Era un tipazo, chico. Era un tipazo, sí. Sin duda. También así le pegó y también así. Bueno, se es fue. que este ambiente es muy difícil. Es un ambiente difícil porque es muy alcahuete, tanto con mujeres como con droga, como con muchas cosas, es la verdad. Y muchas veces, cuando uno está joven y quieres como hombre entrar en algún grupo, que quieres pertenecer a algo que ya es conocido, a alguien que ya es famoso, quieres entrar dentro de ese grupo, y si esas personas con las que tú entras le meten a cosas, pues muchas veces le entras tú, con tal de Te jala. pertenecer Sí. al grupo, ¿no? Y a muchas cosas no lo niego, yo le metí, pero pues fui más inteligente, ¿no? Yo dije, no me gusta. Y una vez que ya eres alguien en la vida, puedes darte el lujo de decir, no, yo no paso, ¿no? Pero cuando empiezas, quizás dices, bueno, sí, para no quedar mal, para que no digan, ay, es chido a este cuate, que no sé qué. ¿Entiendes? Y gracias a Dios, pues también tiene que ver mucho los cimientos de la familia, ¿no? Mi padre, Claro. mi madre, mi papá era muy especial, muy... Lo que me enseñó mi padre es lo que le he dado a mis hijos, porque no hay escuelas para papás. Mi papá me decía, haz lo que se te dé tu regalada gana, nada más no quiero que vengan y me digan, tu hijo está en el bote, tu hijo lo agarraron con esto, vieras qué freno era para mí eso. No, me ponía yo a temblar cuando veía que empezaban a meterle cosas y que estaba yo ahí en la fiesta y yo me salía. Y dije, me van a agarrar por culpa de estos cuates y yo ni vela en el entierro y me salía. Entonces eso me sirvió mucho, ¿no? Y es lo mismo que le pasó a mis hijas. Claro. El secreto para conservarte, Alberto, conservar la voz, conservar la presencia. ¿La voz la tienes o no la tienes? Yo creo que
Eso Hay, es. hay quienes dicen, y yo lo comparto, que es la mejor voz de México Bueno, yo no puedo decir en su eso. género. A mí me da pena de que me digan. A veces me preguntan, ¿quién es galán? Le digo, por favor. Ustedes son los que pueden decir, yo no voy a decir que soy galán, por favor, ¿no? Oye, y lo del cigarro, porque es cigarro parte de la presencia. Bueno, eso también nació porque fumo mucho. Y en un programa estaba yo con mi cigarro y por lo regular no tengo fumar dentro de los estudios. Entonces me decían, para afuera me decían los bomberos, los del Televisa, ¿no? Entonces me salí afuera al pasillo con mi cigarro. Un día me encontré a no sé quién en el pasillo, nos quedamos platicando y con mi cigarrito. Y de repente sale corriendo el floor manager del estudio y me dice, te están anunciando. Y entré corriendo, pero se me olvidó tirar el cigarro. Entonces salí cantando con el cigarro y ya no, ni modo de tirarlo en escena Claro. porque se veía horrible. Claro. Y terminó la canción y bajó el director de la cabina y me dijo, oye, se ve buena onda lo del cigarro. Dije, ah, pues qué bueno. Desde entonces me daba mi cenicerito y cada vez que cantaba, y cuando no traía cigarro, no faltaba uno de los técnicos que me daba mi cigarro. Sí. Y ahí empezó todo, ¿no? Y en los shows nunca falta un Siempre estoy con mi cigarro. con su cigarro. Y ahorita estoy con mi cigarro y cuando estoy... El único momento en que no fumo es cuando duermo. Porque no se puede, obviamente. no puede. No se puede. Alberto, el futuro para Alberto Vázquez. El futuro es padre, porque no paro de hacer cosas. Acabo de hacer, bueno, tengo un DVD del auditorio, que todo el mundo lo puede ver, cuando quiera. Un disco también del auditorio en vivo, Sí, que lo grabaste en tu aniversario. exactamente, Sí, los por 45 supuesto. años. Estuvo ahí Angélica María, Estuvo porque Angélica varios María, invitados sí, tuviste. sí. Pero fue un 9 de mayo también, que muchos no pudieron ir, iba a ir Joan Sebastián. Sí, y desgraciadamente no pudieron ir porque estaban trabajando también. Son unas fechas que todos nosotros tenemos trabajo, ¿no? Claro. Pero Angélica se dio tiempo porque trabajó en Tlalnepantla y le alcanzó a ir al auditorio. Muchos me fallaron porque me hablaron, Alberto, tenemos chamba, no podemos hacerlo, ni hablar. Pero estuvo muy bonito. Y luego hice otro que se llama, que ya salió, que se llama ¿Quién será? Se llama, el disco es nuevo. ¿Este cuál es? Este es Si pudiera detener el Que tiempo. podía detener el tiempo. Esto es buenísimo, ¿eh? Ahí vienen 6 toneladas, Sí. como debe de ser. Sí. Porque la he grabado como 5 veces y en las compañías me hacían grabarlo con orquesta. Y yo pues no tenía tanta voz como ahora. Les decía yo, no, con orquesta no es. Como yo me la aprendí, eran 3 músicos, era un baterista, un bajista y una cornetita. Y entonces ellos me agregaban, no, pero se va a oír pobre, se va a oír horrible, hay que hacerle un arreglo. Y no me comprendían. Y ahora me di el lujo de grabarla como se me da la gana. Y todo el mundo me ha dado la razón. Porque es el sabor, la esencia de la canción es esa. Es una canción la primera canción yo creo que en el mundo de protesta, ¿no? De los negros, Sí. de que trabajaban para pagar la comida nada más. Trae otra canción padrísima que es Al modo mío. Al modo mío es una canción que me encanta. Que además, alguien me dijo, fíjate, que esa canción era como el de A mi manera. Se dice, En el sentir, en lo que refleja, pero que era mejor, porque era propositiva. Y hasta me hicieron el comentario. Es que a mi manera dice algunas cosas negativas, algún planteamiento, ¿no? sí, aquí en Al modo mío es una persona que dice, he vivido siempre al modo mío. Si ya quieres, sea- échatela en capela, un chirri. En esta vida he hecho cuanto pude. No sé si ha sido mucho o quizá poco. A veces algo loco y otras cuerdo por demás. Mas siempre he sido yo viviendo al modo mío. ¿Entiendes? Al O sea, modo mío. Y ya. al modo mío, al modo mío, equivocado no, mas siempre al modo mío. Que es Muy bonita bellísima. canción. Es una persona que está diciendo que ha vivido a su modo, ¿no? Ya sea Claro. mal o bien, pero nunca ha mentido ni ha sido hipócrita, ¿no? No, y habla además de que subí y bajé, Exactamente. pero nunca faltó. Que he pasado, he querido y he sufrido y esto, pero siempre ha sido el modo mío. Que así debemos ser. Yo creo que así debe de ser la vida, ¿no? La política nunca te interesó. Soy apolítico, pero me gusta. Ah, eso es bueno. Sí, no me gusta meterme mucho en rollos, pero sí me gusta, es muy interesante, ¿no? Yo creo que es un tema que nunca se va uno a poner con nadie de acuerdo. ¿Ya tienes gallo para el año que entra? Pues yo creo que el mejor eso sí es difícil saberlo. Claro, hay que esperar. Hay gente muy, muy importante, todos tienen muchas cosas muy buenas
esperemos que, pues que entre ellos se pongan de acuerdo y saquen al mejor, ¿no? Claro. Sobre todo que el pueblo lo crea, porque el pueblo está muy escamado con todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo pienso que deben de escoger al más idóneo, si quieren recuperar la presidencia de la República, deben de escoger al más idóneo, al que creen que puede llegar y de veras hacer las cosas bien. Y esta es la buena, porque tiene que llegar y hacer las cosas bien, ya no puede estar pasando lo que nos está pasando, ¿no? Así es. Oye, pues qué gusto, de veras, qué honor, además, porque déjame decirte, yo soy parte de tu generación, a lo mejor un poquito más abajo, que tengo 55 años, sí. Pero sin duda los primeros escarceos, claro, las primeras emociones, sí, los primeros flirteos de mi vida, sí, y de la vida de muchos amigos. Claro. Yo estoy seguro que muchas de mis amigas deben estar envidiando que yo esté sentado acá. No hay problema, es una entrevista con Alberto Vázquez, pero bueno, tú hiciste a las generaciones emocionarse. La gente es fantástica. Bueno, hay gente que llega y me dice, María Alberto, cuando yo me enojé con mi vieja, le puse olvídalo. Y luego cuando me contenté, le puse perdona de mi vida. O sea, y la música es lo que tiene, te involucra en tu vida sentimental. Claro. Según el momento que estás viviendo y hasta la fecha, ¿no? Hay canciones. Ahora es un poco más difícil, aunque también hay bonitas canciones, pero no te involucra tanto como, por ejemplo, Mi novia pechugona o una cosa de esas, ¿no? Claro. Es más bien, son temas de momento, pero temas que tengan más contenido, las haces tuyas, la gente las hace de ellos. Les gusta la letra, por ejemplo, Significas todo para mí, Perdona mi vida, El pecador, todas esas, la gente las hace de ellos. Entonces, claro, es la música, te transporta. Son parte. Y te traen recuerdos. Y Alberto Vázquez ya es parte de la historia. Pues sí, no te voy a decir de este país. Sí, sí. No, lo serás. Bueno. Ya tienes un lugar allá. Sí, gracias a Dios. Y eso, de veras, que te debe... Sí. No, sí, me da gusto, claro muy que bien. Sí. Me da risa porque una vez un periodista en Acapulco me dijo, oye, no, como que no te has estancado. Le digo, el que estás estancado eres tú, porque yo ya fui, vine y volví a ir. ¿Cómo voy a estar estancado si tengo 45 años en esto? El que se estanca no pasan ni 10. Qué honor, Alberto. Algo para despedirnos de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Pues nada, un saludo a todos mis amigos de Oaxaca. Me van a ver pronto otra vez. Se los esperamos. Claro. Te agradezco mucho. Al contrario a ti. Amigos, el tiempo es también muy cruel en ocasiones, pero pues, Alberto Vázquez, un ícono de la música de los 60, de la música del rock, de la música romántica, del romanticismo, toda una etapa, la etapa de los 60, la década de los 60, la paradigmática etapa de los 60. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches. Buenas noches.